Cuéntanos un poquito de tu experiencia como empresario en ayudar a estas personas a que su casa sea más bonita. Porque sabemos que al arreglar tu casa afuera, también empezamos a arreglar nuestro interior. Entonces cuéntanos un poquito. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, ya, por la oportunidad de compartir. Y bueno, pues nos dedicamos ya hace más de 2 décadas. Es un negocio familiar que se construyó enfocado en ayudar a las personas en el tema de decorar sus espacios interiores, ¿ok? Ofrecemos pues productos para el vestido, ¿ya? Para ayudarles en poner su casa cada vez más bonita. Y en este tiempo y en mi experiencia me he dado cuenta pues que ese es el anhelo de muchas personas, ¿no? Tener Así su es. casa, tenerla más bonita, también, ¿por qué no? Tener una casa más grande, con espacios más acogedores. Y también he visto lo que tú dices, cómo este tema de cómo son incluso las emociones, la manera de pensar, tiene todo que ver con el espacio exterior. Hoy queremos hablar más como de todas esas emociones. Por ejemplo, yo te hablo, ya tienes tu casa, estás endeudado y vas a poner la obra blanca, que también es otro presupuesto, y te empiezas a frustrar porque no lo puedes hacer ya. Porque hablando de todo este mundo de hoy, de las redes, que todo es para allá, quiero comprar ya. Compra ya para que seas más exitoso, compra ya para que puedas impactar a tu familia, para que seas exitoso, entre comillas lo digo. Y por dentro, a ver, y empiezas a hacer deudas por aquí y por allá, y por dentro estás frustrado, por dentro estás, mejor dicho, con toda la culpa. Entonces, ¿cómo ves tú digamos, enseñándole aquí a la audiencia cómo trabajamos primero esa casa interna de las emociones que nos mueven tanto, ¿no? Porque a veces adquirimos deudas desde la emoción y después estamos en una frustración y esa casa, si esté muy bonita, no se ve tan bonita, porque nos levantamos en ese hermoso cuarto, pero pensando que tenemos que pagar una gran deuda, a veces en trabajos que no nos gustan. ¿Cómo crees que podemos arreglar esa casa interna primero para poder disfrutar de lo externo, ¿no? Que digamos que en últimas es eso, como estamos por dentro, pues disfrutamos lo que hay afuera. Entonces, desde tu experiencia también, ¿cómo crees que podemos arreglar esa casa interna? ¿Qué debemos trabajar? Ya. Bueno, pues ahí viene el tema de cómo arrancaste este espacio, del tema de que te programaron para no tener casa. Así. Y muchas de las emociones que uno tiene, como tú dices, y de las decisiones que toman las personas a la hora de remodelar su casa o de tener la intención de comprar una casa, ¿ok? Tiene que ver con esa programación. ¿Ya? Tu mundo interior, como dices, pues te crea tu mundo exterior. Exterior, así es. Y pues a lo largo de este tiempo de hacer empresa, de ayudar a las personas con las decisiones para cómo decorar sus espacios y todo esto, me he dado cuenta también esta parte y en mi propia vida, el tema de cómo tus emociones, tu manera de pensar está de una u otra manera generando esos resultados que en muchas situaciones de muchas personas, por ejemplo, no son los que quieren, no son Así es. realmente los que desean. Este tema es, la verdad, es un tema bien profundo Bastante. y por ejemplo, ¿no? O sea, recuerdo algo que aprendí en una conferencia que decía, tus pensamientos, ¿ya? Generan tus sentimientos producen acciones y tus acciones generan resultados. Y todo esto tiene que ver pues con la programación que traemos desde muy pequeños. ¿Ok? Así. Si, por ejemplo, en este tema de tener casa, nunca nos han enseñado a valorar nuestra propia casa. ¿Y cuál es la casa que he aprendido? Y para mí es muy importante. Primero, tu templo, tu cuerpo, ¿cómo estás? ¿Te cuidas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo mantienes saciado? ¿Lo mantienes limpio? ¿Lo aprecias? ¿Lo valoras? ¿Ya? Porque muchas personas tratan es de ser, entonces se colocan una ropa muy bonita, pero se olvidan de la parte de ser. Algunos se enfocan en parecer y no en ser. Y este tema de cómo está tu mundo interior, pues tiene todo que ver con los resultados que tienen las personas a la hora de incluso de tomar la decisión de su primera casa. Hay personas para las que va a ser toda una odisea llegar a manifestar tener su primera propiedad.
incluso tener que una vez que ya la tiene, porque mucha gente accede al tema de casas de interés social o de tener algunos de los beneficios, el proceso de decorarla a veces se vuelve un proceso tedioso, largo, vivir, por ejemplo, con la presión de una deuda, ya la decoré, pero sigo sintiendo mucha insatisfacción incluso aunque ya la tengo. Y todo eso tiene que ver con la programación. Y la verdad es que muchísimas personas están programadas para no tener una casa y van a Así tener es. que estar viviendo en arriendo. Están programados para querer tenerla, ¿verdad? Queremos tener la mansión, queremos tener muchas casas porque es lo que nos venden por redes sociales, lo que nos vende la publicidad. Sin embargo, no se dan cuenta que están programados para querer, pero no para manifestar, para realmente tener, porque no le ponen cuidado, nunca te enseñaron que la primer casa, el primer templo que tienes eres tú, ¿ya? Y Así si es. no empiezas a cuidarlo, a apreciarlo, a valorarlo, a trabajarlo, pues no vas a poder llegar a manifestar afuera porque desde adentro, desde la programación, está todo revuelto, todo desordenado. Así es. Y tú dijiste algo muy importante y con lo que empezamos esto, nos han programado. ¿Y eso qué quiere decir? Desde pequeños. Y eso nace desde nuestro núcleo, ¿no? Desde las personas que digamos que nos apoyaron pues en nuestro crecimiento y ellos venían ya con otra reprogramación. O sea que estamos hablando ni siquiera de tu niñez, sino una generación antes y antes y antes. Entonces, claro, vienes tú hoy a romper eso. Y a veces uno dice, no, voy a hacer una terapia, un ejercicio, y ya la otra semana quedo listo. Y resulta que este tema de las emociones yo le digo, es como alimentarse todos los días, porque volver a reprogramar tu mente, que desde pequeños no la programaron. ¿Para qué? A través de la música, ¿sí? Como que siempre diciendo, me falta algo, no eres suficiente, tienes que conseguir esto para poder ser más, o no eres suficiente bonito, tienes que comprar esta ropa, que es ese tema externo, no eres exitoso porque no has hecho una gran carrera. Entonces nos vamos en ese tema nos empiezan a programar, incluso, yo te digo aquí, desde las escuelas, ¿sí? Yo cuando estudié finanzas personales decía, bueno, ¿y esto por qué no lo enseñan en las escuelas? ¿Sí? Empezar a una educación diferente. Para mí 2 temas importantes ahí debería ser las finanzas y el crecimiento personal, la parte emocional. Yo, bueno, ¿y esto por qué no hay? Entonces yo ya me iba a ir pues a enseñar a todo el mundo y resulta que me encuentro que hay un sistema que a través de muchas cosas, de lo que escuchamos, de lo que vemos en la televisión, de lo que ya vienen, digamos, en cuanto a nuestro medio, nos programan para no despertar. Entonces, nunca va a haber una educación financiera diferente, nunca va a haber un crecimiento desde pequeñitos, o sea, aprender a manejar nuestras emociones, porque entonces, ¿cómo nos manipula este sistema? No puede. Así Entonces, es. hoy, las personas que empiezan a ver estos temas del crecimiento personal, arreglar su casa interna, son las que están haciendo la diferencia. ¿En qué? En vivir una vida no desde la esclavitud, sino desde la plenitud. ¿Sí? Entonces, esto es muy, digamos, es un tema que hoy por hoy se ha generado como más importancia, ¿no? Y entonces se viene algo que te quiero preguntar aquí, ¿cómo lo has vivido tú? Y es el ego de yo lo sé todo. El ego, yo ya estudié, yo ya sané y yo ya estoy listo y yo ya no necesito más. Entonces, uno se da cuenta que esto es un aprendizaje infinito. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, este tema cuando el ego también nos muestra decir, yo puedo con todo, cuando por dentro estás como un niño pequeñito que está asustado? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Ajá. A ver, pues yo lo he experimentado, o sea, en mi propia experiencia, el tema del ego es algo que hay que trabajar, ¿ok? Todo el O tiempo. sea, ni bueno ni malo, tiene su función. Sí. Sin embargo, cuando esa entidad toma el control, puede estar tomando decisiones muy equivocadas. Ejemplo, para tener tu casa, si te programaron para que lo más importante era parecer y no ser, entonces me meto en una deuda que en realidad no puedo costear, no puedo pagar,
para remodelar mi casa o incluso para poder tener mi casa. Y a la final la persona que no tenía su casa termina sin casa porque era más importante parecer un tiempo que ser. No sé si me hago entender. Sí, al final el banco te la quita. Y entonces en este tema de cómo el ego y esto nos puede llegar a afectar, es un tema de que, claro, si estás programado para parecer, pues entonces vas a entrar en tomar malas decisiones financieras, ¿sí? También en el tema de la programación, el éxito express, entonces como me quiero es éxito rápido, mostrar resultados rápido, quiero tener mi casa ya, no entiendo el proceso, ¿sí? Entonces, pues empieza en una serie de decisiones que terminan siendo equivocadas y termina uno aprendiendo a la mala, ¿ya? En mi caso también me ha pasado, para luego uno decir, mira, hay que tener la humildad de reconocer que no, tú todo no lo sabes, ¿sí? Así es. Que hay veces para cambiar los resultados afuera, ¿va? Como tener tu casa es un resultado tangible, pues primero hay que trabajar desde adentro, desde el ser, como tú dices, las emociones, tus pensamientos, lo que estás sintiendo, hacer conciencia de cuál es mi programación. Por eso te programaron para no tener casa. Muchísima gente está programada en realidad para no tener una casa. Por lo tanto, no piensan tener familia, un hogar y cantidad de cosas que uno está viendo pues en la sociedad, ¿sí? Y entonces, pues a trabajar el tema del ego desde la humildad. A mí me ha tocado reconocer que es difícil, que no todo me lo sé y aprender a veces a las malas de equivocarme. Darme cuenta que cuando tuve esa actitud fue cuando más malas decisiones tomé. Precisamente porque esto que te estoy hablando fue lo que me pasó. Me di cuenta que estaba programado para no tener casa, ¿sí? Con la información que había recibido. ¿Por qué? Porque no valoraba y cuidaba mi propia casa. Este es el primer hogar que todos tenemos y que muchísimas personas no lo valoramos. ¿Ya? Tuve que aprenderlo a la mala, a darme cuenta que ese era el patrimonio, mi primer casa, mi primer matrimonio más importante. Y una vez que empiezas tú a trabajar en esa parte, puedes ver cómo afuera se empieza a manifestar otra realidad.